Seguimos viendo los componentes que incorpora la librería Range de C++20. El segundo de esos componentes son los algoritmos basados en rangos. std_sort es uno de los algoritmos clásicos de C++, que apareció con la versión 98. Es un algoritmo que requiere una secuencia de elementos en la que debe especificarse un iterador inicial y uno final. Este ejemplo, estilo C++98, ordena todos los elementos de un vector en orden ascendente, que es el predeterminado. Ordena los elementos, pero tenemos que especificar la secuencia con un par de iteradores begin-end, y luego con un loop basado en rangos podemos recuperar los elementos ordenados. Pero con la aparición de rangos C++ podemos usar el algoritmo de rango std_range_sort y simplificar el código de este modo. Esta es la función o algoritmo de rangos sort, mucho más sencilla que su versión de iterador clásica. Además de su sintaxis más sencilla, también elimina la posibilidad de proporcionar accidentalmente iteradores iniciales y finales incorrectos. Además, no debemos olvidar que todos los rangos son también conceptos en su implementación, así que cuentan con las restricciones de tipo adecuadas para los parámetros de tipo de plantilla contenedor. Aquí, vector, lo que permite que los compiladores de modo temprano proporcionen mensajes de error más claros en caso de que intentemos usarlos con contenedores que no proporcionan el tipo de iterador que sort necesita. Lo vemos en este ejemplo, en el que intentamos usar sort con una lista. Ni con su versión clásica como iterador, ni como rango std_sort, no puede usarse con listas, porque necesita que los elementos a ordenar sean contiguos en memoria. Y como ya hemos visto, las listas almacenan sus elementos en una estructura enlazada, en la que cada elemento contiene un puntero al elemento anterior y al siguiente de la lista. Esto significa que los elementos no son contiguos en memoria, así que no podemos ordenarlos con std_sort. La mayoría de los algoritmos de la biblioteca estándar clásica tienen equivalentes basados en rangos, en el espacio de nombres std_range, aunque no todos los compiladores los han implementado ya. Pero vemos otro ejemplo usando el algoritmo de rango find, ya también generalizado, que permite buscar un elemento concreto dentro de un vector. Como vemos, a std_range_find debemos pasarle el contenedor, aquí datos, y el valor a buscar, aquí target, que hacemos igual a 3. Y se lleva a cabo una búsqueda que muestre su posición en el contenedor usando distance datos.begin como primer argumento y el valor de la iteración como el segundo. El tercero de los componentes de std_range son las denominadas proyecciones, que se pueden aplicar a muchos de los algoritmos basados en rangos a través de un parámetro opcional llamado parámetro de proyección, que funciona como un callback que permite llevar a cabo transformaciones en los elementos antes de pasarlos al algoritmo. Vemos un ejemplo en el que tenemos una clase que representa a una persona, con dos variables miembro privadas, mNombre y mApellido, sin inicializar. Un constructor que toma dos std_string, nombre y apellido, y que en la lista de inicialización observa que inicializamos las dos variables privadas con los argumentos pasados, nombre y apellido, pero a los que aplicamos la función move. Esto es la semántica de movimiento que ya conocemos. Los valores pasados como argumentos al instanciar un objeto persona, que son dos std_string, no son copiados sino movidos directamente. Así que con todo objeto persona que se cree, los propietarios de los argumentos pasados serán las dos variables miembro privadas, no los parámetros nombre y apellido, que si intentamos usar en la clase darán lugar a un comportamiento indefinido. Esto ya sabemos que significa una clara mejora del rendimiento con tipos complejos, como lo son los std_string.
La clase persona incluye además las funciones getNombre y getApellido como modo de acceder a esas dos variables miembro privadas. Cada objeto persona, por tanto, está formado por dos objetos std_string. En main creamos un std vector y dentro de él almacenamos dos objetos persona, cada uno de los cuales tiene dos miembros std_string. El tema ahora es cómo podemos ordenar sus miembros. En un primer intento lo hacemos con el algoritmo normal std_sort, pero tendremos un error porque la clase persona no cuenta con una sobrecarga del operador menor que, y el algoritmo std_sort lo necesita, porque es el modo con el que compara los elementos a través de ese operador. Lo podemos intentar también con el algoritmo de rango con std_range_sort persona, pero sigue sin compilar, aunque vemos aquí un ejemplo de a qué nos referimos cuando decimos que los rangos también son conceptos. Observa que ahora, al no cumplir los requerimientos, el compilador detecta el error de modo temprano, pero la causa del error sigue siendo la misma. Sort sigue sin saber cómo llevar a cabo la comparación entre elementos en el rango al no contar la clase persona con la sobrecarga del operador menor que. Pero tenemos otra opción que es con el uso de una proyección. La proyección de rangos es una técnica que permite llevar a cabo una transformación sobre algún elemento del rango. El modo de implementarla es mediante el uso de un parámetro opcional en varios de los algoritmos de std_range, entre ellos con la función std_range_sort, que es la que utilizamos aquí y que cuenta con una sobrecarga que toma tres parámetros, de los cuales el tercero es una proyección de rango. El segundo parámetro de std_range_sort, aquí se lo pasamos vacío, es un parámetro opcional que nos permite personalizar un comparador. El predeterminado es std_range_less, que se usa también en la sobrecarga con un parámetro. Pero en este caso, al tener un tercer parámetro, debemos pasar algo al segundo. Nos vale una inicialización vacía como aquí. Con lo que no utilizará el valor predeterminado de std_range_less, que como decíamos antes necesitaría contar con una sobrecarga del operador menor que. Ahora la organización de los elementos se hace a través de la proyección que se encuentra en el tercer parámetro y nos permite especificar el criterio de ordenamiento. En este caso concreto, la propiedad o miembro de la clase persona que se utiliza para ordenar los objetos en el vector. En esta primera versión usamos una lambda, que vimos en los videotutoriales 121 y 122, iniciada con unos corchetes vacíos, sin cláusulas de captura por tanto. Como argumento le pasamos a la lambda el objeto persona como una referencia. Y en el cuerpo de la lambda le indicamos que devuelva el miembro de persona getNombre. Esta es la proyección. Y con esto lo que hacemos es que cuando recuperemos los elementos del objeto persona, los ordene por el nombre. Modificando aquí el miembro, podríamos hacer que los ordenara por el apellido, incluso usando los dos, como veremos en un momento. Ahora usamos un loop for que, tal como está y sin usar la proyección, podríamos usar también para recuperar todos los elementos del vector persona, pero sin ordenarlos, simplemente los devolvería en el orden en el que están en el vector. Al haber usado la proyección, vemos cómo nos devuelve por orden alfabético a partir del nombre. Esto es una proyección en acción. Y observa esta segunda versión también con el uso de una lambda, en la que ahora hacemos que devuelva un std_per, la proyección con getNombre y con getApellido. Eso hará que ordene los elementos por el nombre y en segundo lugar por el apellido. Vemos aquí, añadiendo algún elemento más al vector y modificando el loop for each para que muestre nombre y apellido, vemos cómo los ordena primero por el nombre y si los nombres son iguales, segundo por el apellido. Una muestra del enorme potencial de las proyecciones y los rangos en general.
C++, como un lenguaje retrocompatible, versátil y flexible, siempre tiene más de una forma de hacer las cosas. Una de sus principales ventajas, así que faltaría más, existe una opción alternativa para crear la proyección, introduciendo el cambio solo en el tercer parámetro, el de la proyección como indicamos. Ahora, en lugar de usar una lambda que toma un objeto persona y devuelve una llamada a su función miembro getNombre, lo que hacemos es pasar un puntero a una función miembro, lo que vimos en el videotutorial 115 del curso. Lo hacemos en esta línea. Con el ampersand indicamos la dirección en memoria de persona y accedemos con el operador de alcance a su función getNombre. Ya hemos visto en el curso que los punteros a funciones miembro apuntan a funciones de una clase y aquí lo usamos para la proyección de rango que se aplicará a cada elemento del vector para obtener el valor de la llamada a la función miembro específica. Esto nos permite no tener que escribir una lambda para obtener el valor de la función miembro, sino que utilizamos un puntero a función miembro que ya apunta directamente a esa función. Es código más legible, pero las dos versiones son totalmente válidas y una prueba más de la flexibilidad de C++. Terminamos en el próximo video tutorial de ver los componentes de los rangos con vistas y fábricas.